Welcome to another show of Latinos Unidos. Thank you for joining us and opening up your home to us. I'm your co-host, Felix Rodriguez, along with my co-host, Michelle Castillo. Tonight we have a special guest, Rubis Collado, right, who is a parent advocate, and she will be talking to us a lot about education, more parental involvement, and how she believes in our children and their future. And so, Rubis, welcome, and we look forward to the conversation. Thank you so much, and have a good, I wish everybody a great night, and it's a pleasure for me to be here and a privilege to talk about education for the Waterbury community. Wonderful. Now, Rubis, tell us a little bit about, I know we're friends through Facebook, and what I admire and respect about you, Rubis, is that you are passionate about the children of Waterbury, about the educational system in Waterbury and beyond Waterbury. And you are a role model for many parents because you're actively engaged in your children's education. And so tell us a little bit about why you got involved and why this is important to you. I get involved, I live in New York City for 10 years, then I live in Florida for almost 4 years. And when I moved to Waterbury, I saw a big need for education, a big need for parent involvement, a big need for that unity between school, children, and a teacher, and the parents, and how we can believe, I strongly believe that we all together can change education and build a better future for our children. Then we can have more teachers, more lawyers, more counselor, more until our children see them to go to Yale, they can have future and be the future leaders of the Waterbury community and come back to Waterbury and rebuild Waterbury and make Waterbury what it was before. Because when I moved, I was really like impressed the situation in the community. Then I went to the museum and I saw the history of Waterbury. I was like, wow, this was a jewel. Why is the way it is? Why? What happened? How this happened? So I have faith that through educating our children and the community and the parent involvement and everybody working together, teamwork means successful education, and I believe in that through my own experience with my own children. I'm really proud to say that I've been a chaperone, classroom mom. I have many experience with my children, and today my daughter is in an honor building at Yukon University for chemical engineer, and they pay her everything. I feel like I work, like it paid off. Whatever we don't have to worry where her money coming from, and it was another. For me, it was amazing because the same day we bring her to college, they gave her a key for a lab. She have a key for a lab at Yukon University for engineering to work there. And most of what she does is she does her homework and she helps other children using the computer. So I have a vision only for her. I have a vision for all the children that I can reach, all the parents that I can teach to do what I did in order to have their children be successful. I have another child, he's 11 years old. He was diagnosed with a syndrome. He had 11 surgeries, and he won the Olympic of the mind. He been having CMT level 5. So he been having many awards, and even the doctors say he don't have that syndrome and make another test, and they say yes, but improving education, healthy meal, making because I believe as a parents, we have to do our job. We have to research, research what we can do for better education. Thank you. That was fabulous. And we have more questions for you. And I know we can have an hour show with Rubis and just talk about her passion, the educational system, and how she feels better ways that we can make the city of Waterbury better and getting more parents involved in that process. We encourage you to call in. The number is 203-753-7593.
Now, Ruiz, we know that parents who are involved in a child's life at an early age, whether it's reading books to them, whether it's attending open houses, being engaged and really caring for their child's future, helping them with their homework, we know that the children are going to lead more successful outcomes in the future. What sort of strategies do you think we need to put in place to encourage more parents like you? We need thousands of more Ruiz in the city of Waterbury, because we know a lot of our kids are failing, but a lot of them are doing well as well. But how can we engage those parents that need that extra push? What are you doing to help make that happen? I putting together a project. It's called Taking Action in Waterbury, and Waterbury Hospital is training parents like me. They train me. I graduated from PLTI 2011 last year. They had childcare, they have dinner, so we're gonna finish now in May, and they start again the class and all the flyer and all the parent liaison of the school have the flyer and the information, and we started in February every year. I graduated from PLTI Parent Leadership in 2011, and now I'm taking Parent CEE. It's Parent Support Education Excellence, and again, it's free with childcare, dinner. So it's a lot of way, and the Title I too. Title I is giving me training, and we in the future we're planning with Title I Board Education and the superintendent to do our own library from parents, our children. Our children are going to choose the book they want. We have progress book, the parent liaison of the school. If you work, I always tell parents, if you work, you can communicate with your teacher through email. We have a progress book. It's a great resource. In the progress book, you go to the parent liaison, and she will give you a password from the school, and you're going to use, and you can check your homework of your children, their grade, and you can email the teacher. So if you put your effort, it's a lot of way you can even ask for an interview. It's called a parent-teacher conference, that you can have your own private time, and your time is by law. It's a lot of things out there. It's another law that is important for children with special needs that a lot of parents don't know. It's 504. That law is if your child need wheelchair. My son, for example, he has special need. He applied 504 for him, and he had extra time for CMT. He had time for accommodation in the winter. It is too cold. It's a lot of resources, but I encourage the parent, get informed. Prepare yourself, because if you don't get informed, nobody gonna tell you. You have to own your children. You have to own the privilege that you can do it, and you will do it. My son is doing great because all the resources and the law. Thank you, Ruiz. That was some great information, and I know my co-host Michelle has some questions for you as well. Primeramente quiero decir, bienvenida Ruby, me trae mucho orgullo tener a una mujer hispana involucrándose tanto en la educación de nuestros hijos. Esto es algo que hace falta. Yo también estoy de acuerdo contigo que hace falta en el pueblo de Waterbury. Yo conocí a la señora Ruby por la alcaldía. Ella llegó un día allá y desde el principio su misión siempre fue llevar a la educación, llevar a los padres a educar a sus hijos. Sabemos que la educación no para a las 3 de la tarde cuando los niños salen de la escuela. La educación sigue cuando los niños llegan a su casa. Y eso es lo que ha hecho falta en este pueblo, que las personas, no sé si que no hay suficientes recursos o en su experiencia aquí, ¿qué es lo que ha hecho falta? ¿Por qué no hay más padres involucrados en la educación de sus hijos? Lo que yo veo es que los padres de Waterbury, porque me acuerdo cuando estaba en la Florida que las reuniones iban los padres, los tíos, los abuelos, creo que a veces hasta el gato y el perro, pero veo que aquí el padre ha perdido la fe, y no se siente, otra cosa es no se siente bienvenido en las escuelas. Tenemos que trabajar por eso yo estoy trabajando muy cerca con la superintendente y con los parent liaison y con Central Office para que todos hagamos como de la escuela una segunda casa. Así nos sentíamos en Florida.
era nuestra segunda casa y por eso ellos son successful. No, en Florida todo el distrito donde yo estaba es clase A. Aquí en Waterbury hay el Connecticut hay el bigger achievement gap porque no hay esa conexión, no hay esa unión. Entonces el padre no tiene fe de que puede hacerlo. El padre, cuando yo hablo con los papás, es bien triste porque los papás me dicen, ¿y cómo yo lo hago? Yo le digo, si tú amas a tu hijo, ese amor te va a dirigir, ese amor te va a guiar y te va a enseñar y te va a preparar. Además, en el website de Waterbury, de Public School Waterbury, tienen la página en español también, que si tú no sabes inglés, toda la información está en español. Las librerías también tienen programas que dan inglés de gratis. Hay muchos resortes. Yo creo que nosotros los padres tenemos que pelear por la educación de nuestros hijos y todo está ahí afuera porque yo he tomado oportunidad de todo eso y entonces yo lo exhorto a la comunidad que por favor tengan visión para sus hijos, tengan visión para ellos, cojan fe, que si yo puedo, ustedes pueden, y que no hay barrera que pueda contra el amor y querer echar para adelante. No, de seguro yo estoy de acuerdo con usted cuando usted dijo que en las escuelas los padres no están tan bienvenidos, porque yo misma soy parte del Policy Council del hijo mío en daycare, en el Slocum Center. Y cuando yo fui no voy a mencionar otra escuela de algo negativo, pero cuando fui a la escuela del hijo mío mayor, él está en kindergarten ahora, le pregunté a la profesora, a mí no me han llegado papeles hablando de PTA, lo cual es el grupo de Parent Teacher Association, o la padre e hijo asociación. Y la profesora me dijo, bueno, lo que pasa es que el principal no le gusta mucho que los padres se involucren. Y yo me quedé sorprendida y de ahí fue que yo comencé a preguntar y si yo tuviera más visión o si tuviera más, quiero decir más tiempo, pelearía también para yo hacer un PTA, porque nadie me puede, dime si ustedes saben más de la ley, es algo que impone que yo pueda hacer un PTA en una escuela que no lo tenga. Claro que sí, por eso yo le digo que vayan. El Waterbury Hospital está ayudando muchísimo a los padres y nos está dando educación y nos está dando y te dan incluso crédito universitario, así de serio. Y hay muchísimas leyes que hay ahora. Algo muy importante que se me dio. En noviembre comenzó una ley que en cada escuela tiene que haber un parent council. It's by law. Si los padres no tomamos chance ahora de ser parte, de dirigir la escuela, por ley ahora los padres podemos ser parte de las leyes de la escuela. Podemos ser parte y sentarnos en las mesas. Yo soy una de esas que me siento en las mesas de todo, hasta en el City Hall. Yo misma voy al City Hall y hago meeting con mi propia agenda. O sea, tú tienes una voz. Somos seres humanos y como seres humanos tú tienes una voz, tú tienes derecho. Pero nadie te va a decir que te lo va a poner así de fácil, porque no le conviene. O sea, nosotros es que tenemos que luchar y tener fe y romper esa barrera. Y todas las leyes nos están dando el beneficio, pero no te lo quieren decir. O sea que por favor hagan su tarea. Cuando usted se entra al internet, que no entramos mucho para Facebook, tómese un tiempecito para search. Tú nada más pones una palabra y te sale como pura magia. Leamos a nuestros hijos. Eso es algo que yo hago mucho. Yo voy a la librería, si yo sé que algo que me falta y quiero aprender, yo voy a la librería, busco un libro de eso. Así he encontrado yo muchas leyes que benefician a mí y a mis hijos. Y por eso es que yo estoy aquí, para educar a otros. Pero si tú tienes una necesidad, pregunta y busca en el internet, busca libros y pon a tus niños que lean. Mis niños y mi hija, ellos advocaten por ellos mismos. Porque al verme a mí y yo lo estoy educando a ellos para que en un futuro ellos también se defiendan y que ellos sean líderes y hayan otros líderes. Y eso es lo que yo exhorto a los padres. Y también tengo que darte las felicitaciones porque yo sé que aquí usted tiene un librito aquí de su hijo que, como te dijo antes, lo habían diagnosticado con, ¿cómo se llama mi hijo está diagnosticado con un síndrome que se llama Noonan Syndrome. Ya, como le dije, ya tiene 11 cirugías. Y aquí también tengo fotos de mi hija de allá de la universidad, de su cuarto, de
del edificio de Honor Program que ella está. Aquí está mi hijo cuando se ganó todas sus medallas, míralo ahí con el Board Education, las maestras y todo. O sea que esa es una visión, es una alegría que yo le quisiera como tener como una cámara en el corazón y en los ojos, y yo le pueda decir eso a los demás padres y entonces yo digo, si yo puedo, ustedes pueden. Cuando yo vine a este país yo tenía 27 años, yo no era una niña, yo no hice high school. Wow. Y yo me acuerdo que aprendí inglés le voy a decir la verdad, yo estaba trabajando en una factoría y había alguien que me estaba maltratando y yo dije, no, yo no vine a este país para ser humillada. Y así poquito a poco fui aprendiendo inglés. Es otra cosa que estoy trabajando con las escuelas que hagan como hicieron en New York. Así aprendí yo en Nueva York, que usaban la escuela de día para los niños y de noche la usaban para los padres. Entonces nos enseñaban inglés y a veces nosotros mismos con sacrificio poníamos $2 para las pizzas y nuestros niños ahí en una escuelita y nosotros estudiábamos inglés. Por favor, explica el libro para la gente que habla inglés. Para que ellos sepan qué es el libro. This book is, I want to show how my son was diagnosed with a syndrome, and he had already 11 surgery, and he won the Olympic of the mind, the whole championship in the 5th district. And it was amazing when I was going to put him in once because he's a little artist. He loved art, he loved video games, he want to be a designer. He already know what university he's going to go. And the school was fighting for him. All the school was fighting because they want him, because he's really bright. And when he was 2 years old, social worker came to my house and say, sign this paper because he's going to be in a special education. And I say, no, he won't. Today he's in a gifted program. And he had 11 surgery. And he have a heart condition. And he going through a lot every day. But I always tell my son, you believe in yourself, and it's that situation that's going to stop you from being successful. And when I say successful, I don't say successful about money. Because that's what is a lot of mistakes done today. Success comes with the money. Personal successful, that you feel joy, that you feel your soul is vibrating, it's alive. Rubies, and I cannot tell you how refreshing and admirable that is coming from you, and just saying about the success of your son and what will come to him in the future. And a lot of times that's the misperception. People base success by materialistic things, based on the car you drive, based on the home you live in, based on the amount of money you have in the bank. But that doesn't define success for many other people. Yes. Success is being able to educate yourself, getting yourself out of a poverty, low income status into a more middle class or higher income status, and being happy in what you do in your life. So if you got a job and you love your job, for you, you're successful. But for some people, and too many of our kids from the inner city, they look at these celebrities, they look at these athletes, and they think that it's all about the money, it's all about the fame, and that's a big misperception. That's a false, a sort of smoked mirror. That our kids need to understand that they need to focus more on education. If I can turn back the clock now and go back to school, I always say that I would be a super nerd, whatever that would be, but I would be a straight A student. I would do my work. I would not be too focused on my friends. But that's now because I'm grown, and so I try to teach these things to my kids. And what you're doing is just, it's heartwarming, because you're the type of parent that we need in Waterbury. You're a role model for these parents. Definitely. And I just, I hope that folks continue to spotlight you in a way that can be used for the betterment of the city, and in helping our families just continue to participate in that process, because it's so important. Yes. Y lo que no entiende a veces la juventud, y también algunos padres que están mal informados, no es llegar a ser gerente de algo, no es llegar a ser
ganando el dinero. La educación es algo que de que tú adquieres ese diploma, nadie te lo puede quitar. Yo le voy a poner un ejemplo que yo siempre yo cuando hablo con los niños, también que yo lo que tengo son 23 años, pero también tengo una pasión para la educación porque yo tuve hijos, bien a los 19 ya tenía 2 hijos, pero algo que yo siempre le digo a las personas, usted puede llegar a ser gerente, vamos a suponer, de un restaurante, pero de un día para otro, si a ti te votan, no eres nada. Ahora, si vas a la escuela y te gradúas con un diploma, ese diploma nadie a ti te lo puede quitar. Eso es algo que usted se lo ha ganado con mucho sacrificio y mucho tiempo. Y eso es algo que no tiene palabras. No, cuando eso es tuyo y nadie te lo puede quitar. Por ejemplo, su hija, cuando sea ingeniera, nadie va a poder quitarle su diploma porque eso es algo que ella adquirió y ella se lo merece. O sea, le doy mucha felicitación y como le digo, es un orgullo tener a una mujer hispana queriendo tanto para la educación de nuestros hijos, especialmente en una ciudad de Waterbury, donde hay muchos padres solteros, mucha pobreza y hace falta la llave para salir de la pobreza es a través de la educación, 100%. Ruby, I have a question. So we know that you're very active and engaged. I have always focused on fatherhood and try to engage more dads to be involved in their children's lives. How do you see the fathers being engaged the same way you are? So if you looked around the room with these parent leaders, these parent advocate classes, and what you're doing, do you see the same sort of momentum, the same excitement and passion for fathers? Para ser verdad, yo, por ejemplo, admiro mucho a mi esposo. Y por eso yo creo que es una buena base que ha sido nuestro matrimonio de 23 años, Wow. porque él a veces él es más estricto que yo. Cuando mis niños eran pequeños, yo recuerdo que lo primero que mi esposo hizo, compró una blackboard, una pizarra, y teníamos un playroom, y ahí él tenía todo. Cuando él le daba la clase tan estricta, apenas con 3, 4 años, yo me tenía que salir del cuarto porque las mamás son más flojitas, y él no deja que usen calculadora. Mi esposo es bien estricto con la tarea, bien estricto cuando nos sentamos a la mesa a comer. Cuando se habla, si dicen una palabra, mi esposo es bien, mi esposo y yo tenemos podría decir de costumbre, que el primer día de la escuela vamos con nuestros hijos. Mi esposo, es tan bonito lo que hace mi esposo que a veces él me llama y me dice, y yo le digo, ¿dónde tú estás? Y él puede estar en la universidad comiéndose un helado con mi hija, Wow. comiendo cena. El viernes me llama, ¿dónde tú estás? Y estaba comiendo con ella. O sea, los padres se pueden envolver, y especialmente para las niñas, porque las niñas, por eso a veces las niñas se envuelven mucho en vez de la educación en el embarazo, que la calle, y se olvidan de la escuela porque no tienen ese modelo de un hombre de respeto, de un hombre que la respete, que la ame, que la proteja. Y es muy importante, y ahora se está creciendo mucho que el hombre se involucre. El sábado en la Feria de los Padres, mi esposo estaba parte de la Feria de los Padres, él no trabajó, y a veces nosotros tenemos que hacer sacrificios, incluso financieros, para proteger la educación de nuestros hijos, para estar presentes, porque algo que también le quiero decir a los padres que he notado es, ahora que hay tanto bullying en las escuelas, que si tú estás presente, yo me le hago ver a los niños que están en la clase de mis hijos que mamá está ahí. O sea, no trate de jugarte con mis hijos o quererle dar, y eso hace, entonces yo lo que hago que me hago como amigo de ellos también, hago como esa familia, y es menos chance de que tus hijos sean bully por los classmates, because you're there, because you're there with them, and you become that whole family together. Ruby, you shared with us a lot about how your husband is involved, and that's admirable. So if you can explain that to the audience que hablan inglés, Okay. That'd be wonderful, because I think it's important. Yeah, I will say in Spanish that it's important that the men get involved, because especially for the girl. I think that's why it's made my marriage so strong. We've been married for 23 years because my husband is really, really involved. I remember when my children are 3, 4 years old, he bring a blackboard, and he
educate them in math. He was their teacher, and he don't let them use. Still today, he don't let them use calculator. He really advocate for them to use their mind at the table. He's really involved the manners at the table, what they talk about, what we read, what we see in the TV, what kind of video game we buy at home, what kind of food, because all that in interview. And my husband has something beautiful that he does all the time in college. He go and spend time with my daughter, just go there to have ice cream with her, to have dinner. I remember we always had date with our children, separated. I had date with my boy, so he can learn how to be a gentleman with the woman, how women feel. He had date with her, so she can know how a man how to treat her like a gentleman and be respectful to her, so she can have that. And that's where a boy, like, it's sad to see a lot of pregnant teen girls, and it's sad because, and those girls, not because they want to be pregnant, it's because they don't have that guidance. They don't have that father in their life, that gentleman that treat them with respect and kindness, and think about our marriage, a man like that, and be respectful and have a marriage for life, no that life of emptiness like that. Pues Rubis, muchas gracias por esta información. Así acabamos nuestro show. Pero antes de acabar, quiero decir que este miércoles a las 6 hay un fundraiser, un fundraiser para Víctor Cuevas en el AOH, que queda en la 91 de la Golden Hill. Si quieren más información, me puede llamar al 203-706-7593. También el sábado que viene a las 2 es el National Congress for Black Women. Ahí están presentando awards, I don't know, para mujeres distinguidas en Waterbury, y eso va a ser en el Marriott. And at that show, they're also going to be honoring Maritza Rivera and Dr. Daisy Coco de Filippis. We thank you for joining us another night. We appreciate you allowing us into your home. Have a wonderful night. Rubis, gracias, un placer y mucho abrazo. Thank you so much. Have a good night. It was a pleasure to be here. Thank you for coming.